Imagina que el problema nunca fue el dinero. Imagina que el verdadero bloqueo financiero no está en tu cuenta bancaria, ni en la economía, ni en tu trabajo, sino en algo mucho más profundo, tu nivel de conciencia. Reconfigura tu cerebro para la riqueza en apenas algunos minutos. Suena provocador. Pero no estamos hablando de magia, estamos hablando de comprensión. Porque según el Dr. Hawkins, la realidad externa es siempre un reflejo del estado interno de conciencia. Y el dinero no es la excepción. La mayoría de las personas intenta resolver la escasez aumentando el esfuerzo. Trabajan más horas, buscan nuevas estrategias, estudian finanzas, pero nunca cuestionan la vibración desde la cual están operando. Y si la vibración dominante es miedo, carencia o inseguridad, el campo energético humano seguirá organizando experiencias que confirmen ese estado. El dinero no responde a necesidad desesperada, responde a coherencia, responde a expansión, responde a una conciencia que no vibra supervivencia, sino crecimiento. Y aquí está el punto clave. No necesitas convertirte en otra persona para desbloquear la riqueza. Necesitas soltar lo que está interfiriendo con el flujo natural. Dr. Hawkins explicaba que la conciencia humana tiene niveles, y cada nivel genera un campo energético distinto. Cuando operas desde vergüenza o culpa, tu campo se contrae. Cuando operas desde miedo financiero, tu sistema nervioso entra en alerta. Y en alerta, el cerebro no crea expansión, crea defensa. Entonces el verdadero desbloqueo financiero no comienza con dinero, comienza con despertar, con darte cuenta de que siempre has estado interactuando con la prosperidad desde tu estado interno. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es ¿cómo gano más dinero? La pregunta es ¿desde qué nivel de conciencia estoy intentando hacerlo? Si quieres liberarte de los bloqueos financieros, primero necesitas comprender algo que casi nunca se explica con claridad. El dinero no es solo papel, números o transacciones digitales. El dinero es energía en movimiento. La palabra moneda, en muchos idiomas, está ligada a la idea de corriente. Y no es coincidencia. Así como la electricidad fluye cuando el circuito está abierto, la prosperidad fluye cuando el campo energético humano está disponible para expandirse. Pero cuando hay resistencia interna, el flujo se interrumpe. Dr. Hawkins enseñaba que todo en la realidad es energía vibrando en diferentes frecuencias. Tu salud es energía, tus relaciones son energía, tu creatividad es energía, y el dinero también lo es. No porque sea místico, sino porque en su base más profunda, todo es información organizada en el campo cuántico. Aquí viene el punto clave. La energía siempre busca expansión. El universo está diseñado para crecer, evolucionar y multiplicar posibilidades. El dinero, como forma de energía, fluye hacia donde puede generar crecimiento, creación y contribución. No fluye hacia donde encuentra miedo constante y contracción. Si tu deseo de riqueza está basado únicamente en evitar la inseguridad, estás vibrando defensa, y la defensa contrae el campo. Pero si tu deseo está alineado con expansión, visión y propósito, tu campo se abre. Y cuando el campo se abre, la corriente comienza a circular. Observa tu relación emocional con el dinero. ¿Sientes tensión cuando piensas en él? ¿Ansiedad al revisar tus finanzas? ¿Culpa al ganar más que otros? Cada una de esas emociones genera una frecuencia específica que interactúa con el campo energético. El dinero no es atraído por la desesperación, es atraído por coherencia, por claridad, por una conciencia que entiende que la abundancia es un estado natural cuando no está bloqueada por miedo. Liberarte de los bloqueos financieros no significa perseguir más ingresos, significa convertirte en un canal estable para que la energía fluya a través de ti sin resistencia. Y cuando comprendes esto, el problema deja de ser cuánto dinero tienes y se convierte en qué tan abierto está tu campo para recibirlo. Si el dinero es energía, entonces la pregunta más importante no es cuánto deseas ganar, sino desde qué nivel de conciencia estás operando mientras lo intentas. Dr. Hawkins desarrolló un mapa de la conciencia humana que revela algo profundamente revelador. No todas las emociones tienen el mismo poder creativo. Cada estado interno vibra en una frecuencia específica, y esa frecuencia determina la calidad de tu experiencia externa. En los niveles más bajos encontramos vergüenza, culpa y apatía. En estos estados,
La persona se siente pequeña, insuficiente, desconectada. Desde ahí la riqueza no fluye porque el campo está contraído. La mente está enfocada en sobrevivir, no en expandirse. Luego aparece el miedo. Y aquí es donde la mayoría de los bloqueos financieros viven. Miedo a no tener suficiente. Miedo a perder lo que ya se tiene. Miedo a fracasar. Cuando el sistema nervioso está en alerta constante, el cerebro no genera creatividad ni visión. Solo busca protección. Más arriba en el mapa aparece el coraje. Y este es el punto de inflexión. En el coraje, la persona deja de culpar al mundo o a la economía. Asume responsabilidad por su estado interno. Este es el verdadero inicio de la reconfiguración financiera. Cuando la conciencia asciende hacia aceptación, voluntad y finalmente amor, el campo energético cambia completamente. Ya no se trata de ganar dinero para evitar carencia, se trata de crear valor, contribuir y expandirse. Y esa vibración es radicalmente distinta. Aquí está el secreto que pocos entienden. La riqueza no es simplemente acumulación, es consecuencia vibracional. Es el resultado natural de operar desde un nivel de conciencia donde la expansión es más fuerte que el miedo. Si intentas crear abundancia desde culpa o inseguridad, seguirás reforzando esas frecuencias. Pero si elevas tu conciencia primero, la prosperidad deja de ser lucha y comienza a convertirse en efecto. Entonces la verdadera pregunta no es ¿cómo gano más? La verdadera pregunta es ¿en qué nivel de conciencia estoy viviendo cada día? Porque tu nivel de conciencia determina tu nivel de riqueza. Existe una creencia silenciosa que gobierna la vida financiera de la mayoría de las personas. No siempre es consciente, no siempre es verbalizada, pero está ahí, operando en segundo plano. ¿Y si no tengo suficiente? Este miedo parece lógico, parece prudente, parece incluso responsable. Pero desde la perspectiva de la conciencia y la energía, es uno de los bloqueos más poderosos que existen. Dr. Hawkins enseñaba que el miedo contrae el campo energético humano. Cuando temes no tener suficiente, tu sistema nervioso entra en modo de supervivencia. Y en supervivencia no hay expansión, solo hay defensa. Lo más interesante es que, si observas tu vida con honestidad, descubrirás algo incómodo. Siempre has tenido suficiente para seguir adelante. Tal vez no siempre tuviste lujo, tal vez no siempre tuviste comodidad, pero tu vida continuó. La existencia te sostuvo. Sin embargo, la mente crea una narrativa futura de posible escasez y comienza a desear dinero no desde expansión, sino desde prevención del colapso. Necesito más para estar seguro. Necesito más para no sufrir. Ese es el error vibracional. El universo, el campo, la energía, no responden a la ansiedad preventiva, responden a la coherencia presente. Cuando vibras constantemente, no es suficiente, refuerzas esa estructura en tu conciencia. Y tu cerebro, que es una máquina orientada a confirmar creencias, comienza a filtrar la realidad para sostener esa narrativa. Aquí está la revelación profunda. La inseguridad financiera absoluta no existe en el presente, existe como proyección mental. Y mientras proyectas carencia hacia el futuro, tu energía se alinea con esa frecuencia. Liberarte de los bloqueos financieros implica un acto radical de conciencia, reconocer que en este momento tienes suficiente, que has sobrevivido, que estás aquí, y que la vida ha estado respondiendo a ti constantemente. Cuando sueltas la obsesión por protegerte del futuro y entras en coherencia con el presente, tu campo cambia. Ya no vibras desde miedo, vibras desde estabilidad. Y la estabilidad es magnética. La estabilidad es atractiva para la expansión, porque cuando tu energía deja de defenderse, comienza a crear. La pregunta no es cuánto dinero necesitas para sentirte seguro. La pregunta es, ¿puedes sentirte suficiente antes de que el dinero cambie? Si realmente quieres liberarte de los bloqueos financieros, necesitas comprender cómo tu cerebro participa activamente en la creación de tu realidad económica. Tu mente no es neutral, es una máquina diseñada para confirmar aquello que ya cree. Dr. Hawkins explicaba que la conciencia organiza la percepción, y la neurociencia confirma que el cerebro filtra la mayoría de la información que recibe, dejando pasar solo aquello que coincide con tus creencias dominantes. Si crees que el dinero es difícil de ganar, tu cerebro buscará pruebas que confirmen esa idea. Notarás crisis económicas, escucharás historias de fracaso, sentirás competencia en todas partes. Pero si tu creencia cambia, tu percepción cambia.
Y cuando tu percepción cambia, tu comportamiento también cambia. Aquí entra el concepto de reconfiguración. No se trata de repetir afirmaciones vacías. Se trata de identificar la creencia raíz que sostiene la escasez. Muchas veces se formó en la infancia. Frases como «el dinero es malo», «los ricos son egoístas», «hay que sufrir para ganar», quedaron grabadas en tu sistema nervioso. Esas creencias no solo viven en tu mente, viven en tu cuerpo. Generan tensión cuando hablas de dinero, generan culpa cuando ganas más, generan miedo cuando inviertes. Y esa tensión constante envía una señal vibracional al campo energético. Reconfigurar el cerebro significa crear nuevas decisiones internas. Significa observar la antigua narrativa sin identificarte con ella. Significa elegir conscientemente una nueva interpretación. El dinero es una herramienta, la abundancia es expansión, la prosperidad es creación de valor. Cuando tomas una decisión energética profunda, comienzan a formarse nuevas conexiones neuronales. Tu atención se redirige, empiezas a notar oportunidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a actuar con mayor claridad y menos miedo. No es que el mundo haya cambiado de repente, es que tu filtro interno cambió. Y como tu campo energético está alineado con expansión, la realidad comienza a reorganizarse alrededor de esa coherencia. La verdadera riqueza comienza cuando tu identidad interna deja de estar asociada con carencia. Cuando ya no dices «quiero ser rico», sino que comienzas a operar como alguien que entiende que la abundancia es natural cuando no está bloqueada por miedo. Reconfigurar tu cerebro para la riqueza no es volverte otra persona. Es recordar que tu conciencia tiene el poder de elegir una nueva narrativa y sostenerla hasta que se convierta en experiencia. Hay un momento en el que todo cambia. No cuando recibes dinero, no cuando la cuenta bancaria aumenta, sino cuando tomas una decisión energética profunda sobre quién eres en relación con la riqueza. Dr. Hawkins enseñaba que la conciencia se organiza alrededor de decisiones internas, no decisiones superficiales, sino aquellas que reconfiguran identidad. La mayoría dice «quiero más dinero», pero sigue viéndose a sí misma como alguien limitado, inseguro o dependiente de circunstancias externas. Manifestación consciente no es esperar que algo suceda, es decidir quién eres antes de que la evidencia aparezca. Es un acto de alineación interna. Cuando decides que eres una persona capaz de crear valor, de expandirse, de sostener prosperidad, tu campo energético comienza a reorganizarse. La decisión auténtica genera coherencia, y la coherencia envía una señal clara al campo. No es una súplica, es una afirmación vibracional estable. Y cuando esa estabilidad se sostiene, tu mente comienza a generar ideas que antes no estaban disponibles para ti. Empiezas a notar oportunidades, empiezas a actuar con menos miedo, empiezas a comunicarte con más seguridad. No porque estés fingiendo confianza, sino porque tu identidad interna cambió. La mayoría de las personas intenta manifestar riqueza desde duda. Y la duda fragmenta el campo. Pero cuando decides con claridad, tu energía deja de fluctuar, se estabiliza. Y la estabilidad es lo que permite que la prosperidad fluya sin resistencia. Esto no significa ignorar la realidad actual. Significa no definirte por ella. Significa entender que tu estado interno precede a tus resultados. Primero se consolida la identidad, luego se reorganiza la experiencia. Reconfigurar tu cerebro para la riqueza en algunos minutos no es forzar pensamientos positivos. Es tomar una decisión consciente de dejar de operar desde carencia. Es declarar internamente, ya no soy alguien que vive en supervivencia, soy alguien que crea. Y cuando esa decisión se sostiene, el siguiente nivel de tu vida financiera comienza a desplegarse de manera casi inevitable. La mayoría de las personas persigue riqueza como si fuera el objetivo final. Pero desde la perspectiva del Dr. Hawkins, la prosperidad no es la meta, es un efecto secundario de la expansión de conciencia. Cuando comienzas un verdadero despertar espiritual, algo cambia en tu relación con el dinero. Ya no lo ves como salvación, ya no lo ves como protección contra el miedo. Comienzas a verlo como una herramienta de expresión. En los niveles bajos de conciencia, el dinero es supervivencia. En niveles más elevados, el dinero es creación. Y en niveles aún más altos, el dinero es servicio y expansión colectiva. La iluminación no significa rechazar lo material.
significa no estar dominado por ello. Una conciencia expandida puede generar riqueza sin apego, sin ansiedad y sin culpa. Porque entiende que la abundancia no es acumulación, es flujo. Cuando elevas tu conciencia hacia aceptación, amor y propósito, tu campo energético se vuelve estable. Y esa estabilidad genera confianza. No la confianza arrogante, sino la certeza silenciosa de que la vida responde a tu coherencia interna. Desde ese estado, el dinero deja de ser una lucha constante. Comienza a convertirse en consecuencia natural de tu nivel de claridad. Las oportunidades ya no se sienten forzadas, se sienten alineadas. Este es el verdadero desbloqueo financiero. No es ganar más por miedo a perder. Es expandirte internamente hasta el punto donde tu vibración ya no está anclada en carencia. La prosperidad verdadera surge cuando tu conciencia deja de contraerse frente al dinero. Cuando puedes manejarlo sin miedo, cuando puedes multiplicarlo sin culpa, cuando puedes compartirlo sin sensación de pérdida. Y aquí está la paradoja. Cuanto menos necesitas el dinero para sentirte completo, más naturalmente fluye hacia ti. Porque la abundancia no responde a desesperación, responde a expansión. Ahora llegamos al punto donde todo se integra. Liberarte de los bloqueos financieros no es un proceso interminable, no es una década de esfuerzo. Es un cambio de conciencia que puede comenzar en este mismo momento. Reconfigurar tu cerebro para la riqueza en algunos minutos no significa que el dinero aparecerá mágicamente hoy. Significa que puedes cambiar tu estado interno ahora. Y cuando el estado cambia, el proceso externo comienza. Primero, reconoces que el dinero es energía. Segundo, identificas que el miedo a no tener suficiente era una ilusión sostenida por tu mente. Tercero, decides operar desde expansión y no desde supervivencia. Ese triple movimiento interno reorganiza tu campo energético humano. Dr. Hawkins explicaba que cuando la conciencia asciende, la experiencia cambia automáticamente. No porque manipules la realidad, sino porque tu vibración deja de sostener carencia. Cuando tu energía se estabiliza en confianza y propósito, tu percepción se expande. Y cuando la percepción se expande, ves caminos que antes eran invisibles. Este es el momento práctico. Respira profundamente. Observa cualquier tensión que tengas alrededor del dinero. Reconócela sin juicio. Y ahora declara internamente: siempre he tenido suficiente, tengo suficiente ahora, y la abundancia fluye cuando dejo de resistirla. Siente lo que ocurre en tu cuerpo cuando sueltas la urgencia, cuando abandonas la narrativa de escasez. Ese alivio es coherencia, y la coherencia es el inicio del nuevo patrón neurológico. No necesitas convertirte en alguien más, necesitas dejar de operar desde el viejo programa. La riqueza no comienza cuando tienes más, comienza cuando dejas de vibrar como alguien que teme no tener. Y cuando sostienes esa nueva frecuencia, tu identidad cambia, tus decisiones cambian, tus acciones cambian. Y con el tiempo, inevitablemente, tus resultados cambian. La verdadera liberación financiera no es externa, es vibracional, es espiritual, es consciente, y puede comenzar ahora.